Sí, sí, sí. Dale, chévere, gracias. A ver, la clase de hoy vamos a hacer algunos ejercicios más con los teoremas fundamentales del cálculo y eh, áreas, ¿sí? Ejercicios con áreas. Recordando, ¿no? Primero teorema fundamental del cálculo. Si yo tengo una función f continua definida en un intervalo cerrado y x cualquier número entre el intervalo cerrado a b, si a f lo puedo definir como la integral de ax de f de t de t, entonces su derivada respecto de x es de f de x. ¿Sí? Y el segundo teorema lo que nos dice es que si tengo una función f contiene en el intervalo cerrado a b y g es de esa función tal que su derivada es de f, o sea, al momento de tú resolver una integral, ¿no es cierto? Una integral indefinida, obtienes una función g, esa es la que se está pidiendo aquí, ¿no? Cuya derivada es de f. Si tú te acuerdas, cuando hacíamos una integral definida, sacábamos una función, bueno, sacábamos una familia de funciones, y si yo a eso derivaba, obtenía la función original. ¿Sí? A esa hace referencia la función g. Entonces, para todo x en el intervalo a b, la integral definida de a a b de f de t de t es g de b menos g de a. En la última clase estuvimos haciendo ejercicios con el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? La parte 1. ¿Sí? Y voy a hacer dos ejercicios más para que quede claro esta idea de lo que es el cambio de variable, ¿ya? Mira, por ejemplo, me dice, calcule la derivada respecto a x de la integral de 1 a x cubo de la raíz cúbica de t cuadrado más 1 de t. ¿Ya? Entonces lo que te está pidiendo es, vamos a ponerle aquí como f mayúscula de x, es esta integral. ¿Sí? Lo que nos pide el ejercicio es que encuentre esto. F' de x. ¿Sí? Pero si observamos lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, ¿sí? Si ya tengo que esta es mi función f de x en términos de t, mira, f de t de t, yo podría de una aplicar el teorema, pero siempre y cuando la variable sea x. Ahora lo que nosotros tenemos aquí es x cubo. Entonces nos toca hacer un cambio. Entonces no tenga de más. Esta es mi función f de t. Sí, aquí me faltó de t, perdón. Esta es mi función f de t, raíz cúbica de t cuadrado más 1. Entonces lo que vamos a hacer es el cambio de variable. Y voy a usar la letra u. Y voy a decir sea u igual a x al cubo. ¿Sí? Si u es x al cubo, de u pues sería 3x cuadrado de x, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, noten que tendría una función y le voy a llamar g de u. ¿Sí? Y esta función me quedaría así, miren. O sea, la misma función f, pero ahora en variable u. Me quedaría de 1 a u de la raíz cuadrada de t cuadrado más 1 de t. ¿Sí? Haciendo el cambio de variable. La misma función f, pero ahora en variable u, que le he llamado g de u. ¿Ya? Ahora, luego, si yo hago g' de u, ¿sí? Si hacemos g' de u, o sea, derivamos respecto a u, esta sería la derivada respecto de u, de la integral de 1 a u a t cuadrado más 1 de t. ¿Sí? Y por el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, esto no sería más que f de u, ¿sí? O sea, la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. ¿Sí? Aquí era cúbica, perdón, cúbica. ¿Sí? La raíz cúbica de u cuadrado más 1. Pero esta sería la derivada respecto de u.
Pero no quiero respecto de u, necesito respecto de x, pues. Lo que me está pidiendo es f' de x. Entonces aquí vendría la reglita de la cadena. Al yo querer calcular f' de x, ¿sí? Necesito hacer la regla de la cadena. Es decir, g' de u por du a de x. ¿Sí? ¿Te acuerdas la regla de la cadena cómo era, no? Voy a poner aquí un cuadrito. Por ejemplo, si yo quisiera derivar, pongámosle aquí, x más 1 al cuadrado. Yo quiero derivar esto respecto a x. Entonces yo podría decir sea u igual a x más 1. ¿Cierto? Entonces al momento de derivar esto me quedaría 2 por u, ¿no es cierto? Porque lo que me está diciendo es la derivada de u al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 2 por u por la derivada de u a de x. ¿Sí? Entonces 2u es la derivada de u. ¿Sí? En otras palabras, ya la derivada en términos de x pues sería 2 por x más 1, ¿no? ¿Sí? Porque la derivada de x más 1 respecto a x es 1, haciendo regla de la cadena. Misma cosa acá. Tengo mi función en u, entonces sería la derivada de esta función en u por du a de x. Pero esta función ya la conoces. Es la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. ¿Y de dónde sacas du a de x? Pues de aquí, ¿no? Como u es igual a x al cubo, du a de x sería 3x al cuadrado. ¿Sí? Regla de la cadena. Sustituyendo finalmente u por x al cubo, nos quedaría la raíz cúbica de x a la sexta más 1 por 3x al cuadrado. Y esa sería pues nuestra solución de esa derivada. ¿Sí? Algo que debemos tener muy en claro, verán. Si yo tengo la integral de, qué sé yo, f de x, la respuesta de esto es gx más c, donde g' de x es igual a f de x. Esto es una familia de funciones. O sea, la integral indefinida lo que te da como resultado es una familia de funciones. La integral definida de ax de f de t de t, ¿sí? Lo que te da es una función. Una función, ¿sí? F de x. Y la integral definida de a a b de f de x o f de t, lo que te da es un número. ¿Sí? Esto es un número real. Esto es una función. Esto es una familia de funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? Miren, te está pidiendo deriva esto que es una función. Esto es una función. Que es una función integral. ¿Sí? No nos está pidiendo una familia de funciones, tampoco nos está pidiendo esto que se le entiende después como el área debajo de la curva. Miren, otro ejemplo más de este mismo tipo. Dicen, por ejemplo, sea f de x la integral de 0 a la raíz cuadrada de x de t más 1 a la u media de t.
¿sí? Para x positivos. La pregunta es, hállese f' de x. ¿Sí? Si esto que está aquí fuera x, o fuera u, o fuera y, esta sería f de y y se acabó aplicando, perdón, el teorema fundamental del cálculo. Pero no, es la raíz cuadrada de x. Entonces tengo que hacer una sustitución ahí. Y decimos, ¿no? Sea u igual a la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, de u sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Ahora, nuestra función f de x le vamos a llamar g de u, porque ahora estamos en variable u. Y nos quedaría así, miren. La integral de 0 a u de t más 1 a la u medio de t. ¿Sí? Sí, esta es nuestra función f, pero ahora en variable u. ¿Ya? Si yo derivo esto, pero si derivo respecto a u, g' de u, que vendría siendo esto, ¿sí? Por el teorema fundamental del cálculo, esto sería igual a f de u. Tal vez aquí me olvidé poner. ¿Quién es f de t, no? F de t es t más 1 a la u medio. ¿Sí? Entonces esto sería igual a f de u. O lo que es lo mismo, 1 más 1 a la u medio. ¿Sí? Entonces, finalmente, como yo quiero f' de x, tengo que aplicar la regla de la cadena para g. Es decir, g' de u, que ya lo tengo, por du a de x. ¿Y de dónde sacamos du a de x? Pues de aquí. Entonces, ¿quién es g' de u? Acabamos de sacar u más 1 a la u medio. ¿Quién es du a de x? ¿Sí? Du a de x sería 1 sobre 2 la raíz cuadrada de x. Esto es regla de la cadena. ¿Sí? Finalmente sustituyo u. U era la raíz cuadrada de x, me quedaría raíz cuadrada de x más 1 a la u medio sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Que si quieren le podemos poner así, ¿no? Raíz cuadrada de x más 1 sobre 4 por x, todo esto a la u medio. Aplicando ley de los exponentes. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntitas que tengan. Bueno, veamos ahora ejemplos con el teorema fundamental del cálculo, pero la parte 2. Entonces vamos a hacer esto aquí. Ahí. Y me dice, encuentra la integral de 0 a pi cuartos de seno al cubo de 2x por el coseno de 2x de x. ¿De qué trata el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte? El segundo teorema. Entonces me dice, mira, que la integral de a a b de f de t de t es g de b menos g de a, donde g es esta función que tú tienes al hacer la integral. ¿Sí? Y esto te va a dar un número. ¿Sí? Entonces nosotros esperaríamos que aquí es un número. ¿Qué debemos hacer? Pues integrar y luego evaluar en el extremo superior y a eso restarlo en el extremo inferior. ¿Sí? Entonces todas las técnicas que hemos usado
para la integral, para encontrar integrales indefinidas, van a entrar aquí. Algunos lo que primero hacen es calculan la integral indefinida, ¿sí? La antiderivada, la sacan y luego evalúan, ¿sí? No sé cómo le hacen ustedes en el CD, ¿sí? Podemos primero calcular la antiderivada y luego evaluarle, o pues directamente también se le podría hacer. Entonces voy a resolver esto. Miren, y el tratamiento sería algo como esto. Tengo esta integral, ¿sí? Analizo qué se puede usar, ¿sí? Creo que una sustitución es lo más conveniente. Y voy a decir sea u el seno de 2x. Si u es el seno de 2x, du sería, por regla de la cadena otra vez, derivada de 2x, 2, derivada del seno de x, coseno de 2x. ¿Sí? Y esto de x. Entonces hagamos la sustitución. Me quedaría, ¿sí? Fíjate que ahora ya estoy en variable u. Y aquí hay un inconveniente, porque los límites de integración es para x. Entonces, antes de querer, voy a hacer un espacio aquí, antes de querer integrar, necesitaría ver pues cuáles son estas variables y cuáles son estos límites de integración, perdón. ¿Sí? Y esto es sencillo, miren. Vamos a ponerle aquí lo siguiente. Si x es igual a 0, entonces ¿cuándo sería u? Y la otra, si x es igual al límite superior pi cuartos, entonces ¿cuánto sería u? ¿Sí? Mire, si x es 0, seno de 0, 0. Entonces u es igual a 0. Y si x es pi cuartos, ¿sí? Entonces tendría el seno de 2 por pi cuartos, que vendría siendo el seno de pi medios, y el seno de pi medios es 1. ¿Sí? O sea, a más de cambiar la variable de x por u, debes cambiar los límites de integración, porque los límites de integración son para x, no son para u. ¿Sí? Entonces me va a quedar esta integral, mira. Esta era de 0 a pi cuartos, esta será de 0 a 1. ¿De quién? De seno al cubo de 2x, o sea, de u al cubo. ¿Por quién? Por el coseno de 2x de x. Pero el coseno de 2x de x es de u sobre 2. Entonces esto me va a quedar 1/2 por la integral del 0 a 1 de u al cubo de u. ¿Sí? E integrando esto me va a quedar 1/2 que multiplica u a la cuarta sobre 4. Pero aquí ya he encontrado la antiderivada. ¿Sí? Y esto sería la integral de 1 a 0. Aquí va a entrar el teorema fundamental del cálculo en la parte 2. Como u a la cuarta sobre 4 es aquella función que al derivarla me da u al cubo, ¿sí? Entonces yo ya he encontrado esta función g que mencionaba el teorema, ¿sí? Entonces para aplicar el teorema sería g de b menos g de a. La imagen del extremo del límite superior respecto de esta función menos la imagen del límite inferior respecto de la función. O sea, 1/2 de 1 a la cuarta sobre 4 menos, voy a hacer explícito aquí, 0 a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Y aquí pues nos va a quedar un cuarto, ¿no? Por 1/2 o 1/8. ¿Sí? Entonces siempre en integral definida de a b te debe quedar un número. Si no te queda un número, pues algo estás haciendo mal. ¿Sí? ¿Alguna preguntita
chicas, chicos? ¿No? Si siguen ahí. En que ya no es necesario regresar a la variable original, ¿verdad? No, ya no. Ya no es necesario. Podrías, pero te va a quedar lo mismo. Porque igual, si regresas a la variable original, regresas a los límites de integración originales. Y te queda lo mismo. Ya, Inge, gracias. Dale. Entonces aquí podríamos, ¿no es cierto?, regresar. ¿Era qué? Seno de 2x. ¿Sí? Y seno de 2x a la cuarta encima más. Nos va a quedar exactamente lo mismo. Mire, hagamos otro. Calcule la integral de 0 a 15 de w sobre 1 más w, ya lo veo, a la 3/4 de w. ¿Sí? ¿Qué es igual a esto? Buscaré el método apropiado para poder resolver esto. Voy a usar uno que vimos en las últimas clases. Sí, o sea, a esto le voy a escribir así, como la integral de 0 a 15 de w por 1 más w a la menos 3/4 de w. ¿Sí? Las binomios, ¿se acuerdan? Aquí tengo w a la 1, w a la 1, 3/4. Entonces tenemos que m es igual a 1, n es igual a 1, p es igual a menos 3/4. ¿Sí? Entonces hacíamos esto, ¿no? m más 1 sobre n, ¿a qué es igual? Como p es una racional, entonces m más 1 sobre n, ¿qué es igual? 1 más 1 sobre 1, y esto es 2. Como 2 es un entero, este método me sugería que hagamos la siguiente sustitución. 1 más w sea igual a t al denominador de p, o sea, t a la cuarta. ¿Sí? Entonces, pues, todo cambiaría, ¿no? Todo lo que está en w ahora cambiaría a variable t. Entonces vamos viendo. W sería lo mismo que t a la cuarta menos 1. ¿Sí? dw sería 4t al cubo de t. ¿No es cierto? Para hacer la sustitución. Y además, si w es igual a 0, t a qué sería igual. Y si w es igual a 15, t a qué sería igual. ¿A qué sería igual, muchachos? A 0. No, ¿Seguro? sí. Fíjate bien. Si w es 0, t qué sería. 1. 1. Bien. Aquí no. Y si w es 15, 2. t sería 2. ¿Estamos? Porque 1 más 15, 16. 16 es lo mismo que 2 a la cuarta. Y si 2 a la cuarta es igual a t a la cuarta, t debe ser 2. ¿Sí? Entonces ya están cambiados los límites de integración también. Entonces, pues con confianza podemos decir la integral de 0 a 15 de w por 1 más w a la menos 3/4 de w será igual a la integral de 1 a 2 de ¿qué? W. W es t a la cuarta menos 1 por
1 más W, que es t a la cuarta. Y eso elevado a la menos 3/4. Por dw, que es 4t al cubo dt. ¿Sí? Entonces me va a quedar la integral de 1 a 2 de t a la cuarta menos 1. T a la cuarta a la menos 3/4 es lo mismo que t a la menos 3 por t al cubo. Y este 4 puede venir acá. Nota que esto se va a hacer 1. Simplemente me quedaría 4 por la integral de 1 a 2 de t a la cuarta menos 1 de t. Pan comido, ¿no? Integral de 4 que multiplica la integral de... Bueno, ya podemos hacerle esto de 1, ¿no? Hagámosle de 1. T a la quinta sobre 5 menos t. Evaluado de 1 a 2. ¿Sí? Esta es la integral de t a la cuarta menos 1. Y aquí es donde aplico mi teorema fundamental de cálculo. El segundo. Entonces me quedaría 4 que multiplica. ¿Ya? Y aquí una sugerencia. Si quieren tómenla, si no, no. Escriban esta parte. ¿Ya? Porque a veces los signos juegan en contra. Entonces a veces por querer hacer rápido, jalamos aquí un signo y damos mala respuesta. Entonces sería 2 a la quinta sobre 5 menos 2. Cierro. Menos 1 a la quinta sobre 5 menos 1. ¿Sí? Para no equivocar, porque luego a veces los signos nos pueden jugar en contra. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Menos 2. Menos un quinto. Más 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 4 que multiplican. Bueno, esto ya podríamos hacerlo en calculadora. Por si no tienes calculadora, se lo puede hacer a mano también, ¿no? 31 quintos menos 1. ¿Sí? Esto sería 4 por 31 quintos menos 1, que sería 5 quintos, o sea, 26 quintos. Y aquí me quedaría 6 por 4, 24, 4 por 2, 4 por 2, 8, y 2, 10. 104 quintos. Ya estaría lista la integral. Definida. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas. ¿No? Seguimos ahí todavía. Carlos, Jennifer, Anthony, Leslie, Josué. Ya, muy bien. Gracias, chévere. A ver, entonces voy a proponerles 2 ejercicios para que encuentren las integrales definidas. Unos 10 minutitos. Y se calcule la integral definida de 1 a 5 de x sobre la raíz cuadrada de 5 menos x de x. Aquí es igual. Y calcule la integral de 1 a e del logaritmo natural de x más 1 sobre x de x. Igual esto que es igual. ¿Eh? Manos a la obra, muchachos, 10 minutos. Hasta cuarto para las 12. Si tienen dudas, me las dicen. Si igual ya sacan la respuesta, me dicen para comprobar. Por favor, prendan sus camaritas ya. Estas últimas clases, déjense conocer. Chévere, gracias Carlos, Josué, Mateo, Eduardo, Eric también.
Sí, sí, estás peinado, Eric, tranquilo. Luis. Cambió el Teams, si vieron que cambió el Teams. Cambió, pero estéticamente nomás. Lo bueno hubiera sido que cambie en consumo de recursos. Luego el Teams se come toda la RAM. No sé si a veces escuchan que mi compu empieza a prender ventilador. Y eso que es media buena. Deberían mejorarla que consuma menos recursos. Pero bueno. Bueno, manos a la obra. Si tienen preguntas o si ya le sacan, me dicen. Que se parece motor de un avión ese ventilador. ¿El, el- el mío o el tuyo? Y ahorita ya se prendió otra vez. Sí, y eso que trato de alejarme para que no influya mucho en la transmisión. Pero igual luego sí se nota. Bueno, les dejo trabajar.
¿Cómo les fue? ¿Qué les dio la primera? Disculpe, la primera sale 44/3. Muy bien, 44 tercios la primera. Ajá. ¿Alguien que ya tenga la segunda? La segunda sería 3/2. La segunda, 3/2. Chévere. Ajá. 3/2 sale la segunda. Súper. A ver. Entonces, voy a hacerle rapidito. Recuerden que al momento de integrar, ustedes eligen el método, ¿eh? El método que sea más conveniente. Para hacer esta voy a hacer integración por partes, ¿les parece? Entonces voy a decir que sea u igual a x, de u es de x, y a de b le vamos a llamar de x sobre la raíz cuadrada de 5 menos x. Entonces necesito sacar b, ¿sí? Pero para sacar b, voy a irme aquí un ratito acá al lado. Y le vamos a hacer lo siguiente. O sea, yo necesitaría sacar la integral de dx sobre la raíz cuadrada de 5 menos x. Podremos decir que t es 5 menos x. Luego de t sería menos de x. ¿Estás de acuerdo? Entonces nuestra integral de dx sobre la raíz cuadrada de 5 menos x, pues no es más que menos la integral de dt sobre t a la u medio. ¿Sí? Que en otras palabras sería menos la integral de t a la menos 1 medio de t. Entonces me quedaría menos 1 medio más, menos 1 medio más 1 sería t a la 1 medio, pero todo esto sobre 1 medio. Más una constante c, y luego esto te quedaría menos 2 por t a la 1 medio, y sustituyendo, pues ya podríamos tener el respectivo valor de b, ¿no? Que me quedaría menos 2 por 5 menos x a la 1 medio. Así encontraría el valor de b por sustitución. Luego, por integración por partes. Si nuestra integral, voy a hacer un poquito de espacio aquí. Nuestra integral de 1 a 5 de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x de x será igual a ¿qué? Mira, ojo aquí, no debo cambiar los límites de integración, porque no estoy haciendo método de sustitución, estoy haciendo integración por partes. O sea, la variable sigue siendo x, ojo. ¿Sí? Aquí solamente saqué la integral para db y para dx. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría, miren, por integración por partes, u por b, menos 2 por x por 5 menos x a la 1 medio, menos la integral de b de u, ¿sí? Menos 2 por 5 menos x a la 1 medio de x, ¿sí? Pero esta es la integral de 1 a 5, de menos 2 por 1 menos, por 5 menos x, perdón, a la 1 medio de x, ¿sí? Tendríamos así. Y este se hace positivo, ¿no? Menos 2 por x por 5 menos x a la 1 medio, este 2 viene acá, más a la 1 medio de x. Y mira que esta integral que aparece aquí es la misma que ya resolvimos hace un ratito. ¿Sí? 5 menos x. Bueno,
No es la misma, pero es parecida ya. Es parecida, porque este es 5 menos x a la 1 medio, este era 5 menos x a la menos 1 medio. Pero la idea va a ser prácticamente la misma para resolverla, por sustitución. Menos 2x por 5 menos x a la 1 medio, más 2, pero que multiplica. Entonces sería, vamos pensándole. Hago la sustitución, vendría aquí menos, entonces sería 1 medio más 1, sería 3 medios, 5 menos x a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Sí? Y esto de 1 a 5. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a ocupar el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte. ¿Sí? Voy a escribirle de una manera más amigable a esto. Me quedaría menos 4 tercios por 5 menos x a la 3 medios. De 1 a 5. ¿Sí? En integral definida ya no aparecen las constantes, verán. ¿Sí? Porque en sí se eliminan las constantes. ¿Sí? Al hacer g de b menos g de a, pues las constantes desaparecen, se restan. Entonces tengo esto y me toca evaluar. Nota que se va a hacer 0 para 5. ¿Sí? Lo voy a escribir solamente para ser explícito. 5 menos 5 a la 1 medio menos 4 tercios por 5 menos 5 a la 3 medios. Todo esto se hace 0 por el 5 menos 5, ¿no? Y acá me quedaría menos 2 por 1 por 5 menos 1 a la 1 medio menos 4 tercios por 5 menos 1 a la 3 medios. ¿Sí? O sea, me quedaría 5 menos 1, 4. 4 a la 1 medio, 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? Y este menos por menos más. Aquí 5 menos 1, 4. 4 a la 3 medios. 4 es 2 al cuadrado, o sea, 2 al cubo, que sería 8. Y 8 por 4, 32. 32 tercios, ¿no? Y como 4 es 12 tercios y 12 más 32 es 44, tenemos la respuesta. 44 tercios, que por ahí alguien ya nos ayudó con esa respuesta. ¿Sí? O sea, complicado no es. ¿Para qué? No es difícil. Pero eso sí debes saber integrar. ¿Ya? Y no puede ser posible de que pues ya integres todo bonito y que al final te jales en un signo. O sea, no debería pasar eso. Por eso deben ser muy meticulosos al hacer la integral definida. En breve les voy a mostrar unos 2 ejercicios que se toman en unas pruebas. ¿Ya? Si jalas en un signo, pues jalas en todo. ¿Alguna preguntita de esta primera? ¿No? Avanzamos, mire. Esta le voy a hacer por sustitución. ¿Sí? Y vamos a decir que sea u, el logaritmo natural de x más 1. Por lo tanto, de u sería de x sobre x. Mira, la sustitución va de una, ¿no? U es el numerador, de x sobre x es de u. Pero además cambio los límites. Entonces, si x es igual a 1, u a qué será igual. Y si x es igual a e, que es el número de Euler, o neperiano también le dicen, ¿a qué será u? Entonces miren, si x es 1, el logaritmo natural de 1, muchachos. 0. 0. 0 más 1, 1. Pero sin cálculo, verán. La idea básica debería ser a qué número debo elevar e, porque sería la base del logaritmo, para que me dé 1. Y eso sería 0. ¿Sí? E a la 0 es 1, por eso el logaritmo natural de 1 es 0. Y luego el logaritmo natural de e es 1, porque es el logaritmo
de un número que coincide con su base. Entonces esto sería 1 y 1, que son 2. ¿Sí? Acuérdense de estas propiedades, ¿no? Logaritmo en base a de 1 es 0. Logaritmo en base a de a es 1. ¿Sí? Con a positivo y distinto de 1. Logaritmos. Alguna vez creo que ya les comenté que se echen una repasada de logaritmos. Entonces, sustituyendo me va a quedar la integral de 1 a e del logaritmo natural de x más 1 sobre x de x sería la integral de 1 a 2 du por du. ¿Sí? Sustituyendo, ¿no? Y esto pues está facilito. U al cuadrado sobre 2 de 1 a 2. Entonces tendrías 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. 4 medios, que es 2. 2 menos 1 medio, 3 medios. Listo. Preguntitas, chicas, chicos. ¿No? Miren. Ahora voy a hacer ejercicios ya mezclando los dos teoremas. Este alguna vez se tomó en alguna evaluación. La integral de 4 a 16 de a de x de la integral de 5 a x de 2 por la raíz cuadrada de t menos 1 de t de x. ¿Eh? A ver, muchachos, viéndole hacia el ejercicio, después de llorar y todo eso, ¿qué esperaría que me dé como resultado? ¿Una familia de funciones, una función o un número? Y que sería un número. Un número, porque es una integral definida. Ten en cuenta de que esto es una función, ¿ya? Y lo que está aquí adentro del paréntesis rojo, yo le puedo obtener con el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos, le voy a llamar a esta f de x, ¿sí? Como la derivada, más bien, perdón, como la integral de 5 a x de 2, la raíz cuadrada de t menos 1 de t, ¿sí? Esto es una función, ojo. Y luego, f' de x sería dA de x de 5 a x de 2 por la raíz cuadrada de t menos 1 de t, ¿sí? Aquí, seamos explícitos, f de t es 2 por la raíz cuadrada de t menos 1. Entonces, miren, por el primer teorema fundamental del cálculo, esta derivada, ¿qué sería igual, muchachos? F de x, 2 raíz cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Lo que está aquí adentro del paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? Luego, pues lo que nos piden es la integral. Voy a copiarle todo esto. Lo que nos piden es esta integral. Mire. ¿Sí?
Pero está feísimo así, pero no hay que tenerle miedo. Lo único que te está pidiendo es esto, f de x. O sea, en otras palabras, la integral de 4 a 16 de 2 raíz cuadrada de x menos 1 de x. Esta integral está facilísima, ¿sí? Entonces te quedaría la integral de 4 a 16 de 2 por la raíz cuadrada de x, aplicando el teorema de linealidad, ¿no? 4 a 16 de x. ¿Sí? Tendríamos 2 por la raíz cuadrada de esto, que sería x a la 1 medio, x a la 3 medios, sobre 3 medios, menos x, y todo esto evaluado de 4 a 16, porque son los mismos límites para ambos. ¿Sí? Vamos a poner aquí 4 tercios por x a la 3 medios menos x, todo esto de 4 a 16. Y aquí es donde pues va a entrar el segundo teorema fundamental del cálculo. Sería 4 tercios por 16 a la 3 medios menos 16 menos 4 tercios por 4 a la 3 medios menos 4. ¿Sí? Y hago mis cálculos, ¿no? Ya esto ya podrías poner en la cálculo. Vamos a ejercitar un poquito el cerebro. A ver, 3 medios. 16 es... A ver, 16 es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado de la 3 medios es 4 al cubo. De 4 al cubo, 4 por 4 es 16, 64. Menos 16, menos 4 a la 3 medios, 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado a la 3 medios sería 2 al cubo, que es 8. 8 por 4, 32 tercios. Menos por menos, más 4. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 64 por 4, que sería 4 por 4, 16. 6 por 1, 4 por 6, 24, 256 tercios. Menos 32 tercios, menos 12. 256 menos 32 serían... ya me colgué. 8, 18, 24. ¿Sí? 224 tercios menos 12, que sería 36 tercios. Y 224 menos 36 serían 24, 188. 188 tercios. ¿Sí? Entonces, mira, de existir algún ejercicio del teorema fundamental del cálculo en las siguientes pruebas, yo pienso que van a ser mezcladitos, ¿no? O sea, que ocupes los dos. Aquí ocupamos el primero para encontrar esta función que está aquí, que fue nuestra f de x. Y luego para evaluarla, pues aplicamos el segundo. Preguntas, chicas, chicos. ¿No? Miren otro ejercicio. Este igual se tomó en alguna prueba. Dice sea f de x igual a la integral de x a la 14 más 14, x a la 13 más 14, del seno de t menos 14 de t. ¿Ya? Punto. Calcule el límite cuando x tiende a 0 de f' de x sobre x a la 25. Pues mira, aquí ya
hemos mezclado las tres partes, ¿no? Derivadas, integrales y límites. Las tres partes del cálculo de una variable. Noten que les estoy dando una función, ¿sí? F de x, pero esta f de x es una función definida, ¿sí? Es una función integral. Entonces debo encontrar primeramente quién es esta función, f, para luego derivarla. Y una vez que la derivo, le divido para x a la 25 y encuentro el límite cuando x tiende a 0. Y encima no es cualquier límite porque fíjate que el denominador tiende a 0. ¿Ya? Pero no hay que tenerle miedo. Hay que recordar las propiedades. ¿Sí? Por potencias con exponentes naturales podemos deducir que x a la 14 es mayor que x a la 13. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es ordenar los límites de integración. Entonces miren, x a la 14 más 14 y x a la 13 más 14, este número es mayor que este. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad que sabíamos, ¿no? Que vendría siendo menos la integral de x a la 13 más 14 y el límite superior x a la 14 más 14. ¿Sí? De seno de t menos 14 de t. Y luego integrando esto, ¿sí? La integral del seno tendría que hacer sustitución, ¿no? Sea, qué sé yo, u t menos 14, entonces de u sería de t. Y luego me quedaría menos el coseno de t menos 14. ¿Sí? Pero esto, ahí. ¿Sí? Porque es una integral definida. Es decir, el coseno de t menos 14. Y estos serían sus límites de integración. ¿Ya? Ojo aquí para resolver esto, hice por sustitución, ¿no? Entonces, evaluemos respectivamente. Entonces, por el espacio le voy a mandar acá. El coseno de t menos 14, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, el segundo. De x a la 13 más 14 y x a la 14 más 14 sería el coseno de x a la 14 más 14 menos 14 menos el coseno de x a la 13 más 14 menos 14. O sea, aquí nos va a quedar coseno de x a la 14 menos coseno de x a la 13. ¿Sí? Y esto es f de x. ¿Sí? Entonces, mira, gracias al teorema fundamental del cálculo, el segundo, ya tengo f de x. ¿Sí? Pero previamente tuve que aplicar esta propiedad, mira. Ahora, para encontrar lo solicitado, yo debería derivarla. ¿Sí? Entonces, ahora f' de x, ¿a qué va a ser igual? Reglas de la cadena para derivarlo, ¿no? 14 por x a la 13, derivada del coseno, seno. Y sería menos, ¿no es cierto? Menos 13 por x a la 12 y menos seno, aquí sería más, seno de x a la 13. Ojo, regla de la cadena. Podemos ordenarle, ¿no? Vamos a ponerle x a la 12, que multiplica 13 por seno de x a la 13, menos 14 por x
por seno de x a la 14. Ordenándolo. Entonces, lo solicitado sería el límite cuando x tiende a 0 de f' de x sobre x a la 25. Entonces vamos a sustituir. Me voy a mover esto para acá abajo. Y nos quedaría así, miren. El límite cuando x tiende a 0 de x a la 12, ¿sí? 13 por seno de x a la 13 menos 14x por seno de x a la 14. Y todo esto para x a la 25. ¿No? Entonces así tal cual es una indeterminación 0 sobre 0, así la ves. Vamos a simplificar este x a la 12. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 13 por seno de x a la 13 menos 14x por seno de x a la 14. Todo esto sobre x a la 13. ¿Ya? Miren, si yo quisiera calcular ya el límite, seno de x a la 13, seno de 0, 0, porque x tiende a 0. Entonces el seno tiende a 0. Y aquí x tiende a 0, sería 0. Sigo teniendo una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué me sugieres hacer? ¿Qué podríamos hacer? L'Hopital y G. Muy bien, una opción es L'Hopital y en un ejercicio anterior ya lo hicimos. ¿Sí? O sea, una opción sería L'Hopital, ¿no? Derivada del numerador, derivada del denominador. ¿Sí? Hay un problema en eso, que yo tendría que empezar a aplicar L'Hopital un montón de veces, porque mira, si derivo el denominador, me quedaría 13x a la 12, sigue apareciendo el 0. Y luego derivo 13 por 12 por x a la 11, y así. Entonces, de poder hacer por L'Hopital, se puede hacer por L'Hopital, pero no es el método más eficiente. ¿Qué más se les ocurre? Infinitésimos equivalentes. Excelente. Podemos esto escribirlo así. 13 por el límite cuando x tiende a 0, el seno de x a la 13 sobre x a la 13. Miren. Y aquí menos 14 por el límite cuando x tiende a 0, del seno de x a la 14 sobre x a la 13. Y lo malo que aquí está por x. Este que está aquí se resuelve de una, haciendo la sustitución por infinitésimos equivalentes. ¿Ya? Entonces me va a quedar esto 13 por 1. Pero el otro, lo que vamos a hacer, es vamos a multiplicar por x. Seno de x a la 14. El numerador y el denominador, me va a quedar x a la 14 aquí. Y aquí me va a quedar x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicimos esta parte? Acuérdense cómo son los infinitésimos, ¿no? Voy a poner sea, qué sé yo, sea y igual a x a la 14. Cuando x tiende a 0, y también tiende a 0. Entonces me queda seno de y sobre y cuando y tiende a 0, que es 1. Entonces aquí me va a quedar 13 menos 14 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x a la 14 sobre x a la 14 por el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Aquí también puedo hacer infinitésimos equivalentes. ¿Sí? Y me va a quedar, mira, 13 menos 14 por 1 por 0.
Porque cuando x tiende a 0, el cuadrado de x también tiende a 0. Puedo decir sea b x a la 14. Cuando x tiende a 0, b también tiende a 0. Entonces te queda el límite cuando b tiende a 0 del seno de b sobre b, que es 1. ¿Sí? Entonces 14 por 1 por 0 es 0. Y esto nos da 13. Usando los infinitesimos equivalentes. ¿Sí? Este ejercicio es una máquina, porque en pocas usamos todo lo que vimos en el semestre. O sea, esto está bueno para examen final o para examen supletorio. ¿Sí? Que miren, al comienzo que hicimos, integral, luego derivación, luego límites. ¿Sí? Una pregunta así en la prueba y ese rato me cuelgo. No, la idea no es que te cuelgues, Edison. La idea es que busquemos la alternativa, ¿no? Busquemos la alternativa para solucionarles. ¿Sí? Tener ahí siempre a la mano los teoremas, recordar los teoremas, recordar estas estrategias, ¿no? ¿Sí? Miren, pude haber aplicado L'Hopital, pero no era la más eficiente. Infinitesimos equivalentes me libra el asunto. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas, preguntas. ¿No? ¿Siguen ahí? Claro. No sé qué tanto deseas que le suba. Ya, ya dije, era solo hasta la parte de la integral. Ah, ya, ya. Bueno, ahí le voy a dejar ya. Ya. A ver, cuénteme un poquito. ¿Ya están viendo áreas? Sí, eres bajo la curva. Ajá, sí, sí. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios de áreas, ¿les parece? Que ya son las aplicaciones de la integral definida. Solamente en el curso se ve 3 aplicaciones. Áreas, longitud de curva y volúmenes de revolución. ¿Sí? Más énfasis, creo yo, en áreas y en volúmenes de revolución, porque la longitud de curva es una ecuación nada más que se debe aplicar. ¿Ya? No tiene tanto chiste. Saber de dónde viene sí es chévere, pero de ahí para calcular longitudes de curva, pues es solamente aplicar esa formulita. Les voy a ponerle aquí áreas. A ver, denme un segundito. Tengo por aquí un resumen de las áreas. Y les voy a copiar y pegar ahí para comentar un poco. Ay, eso. Ay, 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 aquí está. Pensé que no se copió todo. Ya.
área bajo la curva. En la clase del CD te habrán explicado, ¿no es cierto?, que yo puedo entender la integral definida como el área bajo la curva, ¿sí? Y por encima del eje de las X, ¿sí?, entre un intervalo cerrado a B. Entonces como que yo voy haciendo un barrido, ¿no?, desde A hasta B, y voy sumando todos estos rectangulitos que vimos en Riemann, y podemos encontrar esa área. Entonces aquí he hecho una gráfica de cómo podríamos entenderla, ¿no? Entonces miren, todas las imágenes son positivas, ¿sí? Tengo una función f, y el área entre a y b, intervalo cerrado a b, vendría siendo la integral definida f de x, ¿sí? Pero me pueden pedir, ¿no es cierto?, el área entre dos curvas, ¿sí? Y aquí va a haber casos. El primer caso, en que la función g y la función f, sus imágenes sean siempre positivas, que lo he escrito aquí, ¿sí? Tanto g de x como f de x son positivas. Entonces, ¿cómo encuentro el área entre las dos? Como la integral de a a b de g de x sobre dx, o sea, de la que está por encima, cuyas imágenes son mayores que las de f, menos la integral de a b de f de x, ¿sí? Porque imagínense, lo que hacemos es esto, ¿no? Tomo aquí un x cualquiera, voy a hacerle así poco grande al rectángulo, ¿eh? Entonces tomo este rectángulo que está aquí, ¿sí? Y luego de este rectángulo le resto este rectángulo que está acá, ¿sí?, que vendría siendo del área de la función f, ¿sí? Entonces, si a lo verde oscuro le resto lo verde claro, me quedaría esto que está aquí, que es lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Y entonces así, con rectángulos chiquititos desde A hasta B, yo puedo saber el área entre las dos funciones. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué me quedaría? Por teoremita, ¿no?, de las integrales definidas, no es más que la integral de a a b de g de x menos f de x de x. ¿Ya? Esto siempre y cuando las dos sean positivas, ojo. ¿Qué va a pasar? Aquí está feo esto. ¿Qué va a pasar si la una es... ¿qué va a pasar si la una es negativa y la otra es positiva? ¿Sí? Si f de x es menor o igual que 0 y g de x es mayor o igual que 0, sus imágenes, ¿sí? Tendríamos algo como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le calculo si ahora este está por debajo del eje de las x? Entonces, lo que se hace es, se le suma un número de tal manera, número real, de tal manera que ahora las dos estén por encima del eje de las x, ¿sí? O sea, es como que las estoy desplazando, si les ves. Les desplazo a las dos. Le sumo a ambas más c. Entonces, utilizo lo que vimos anteriormente, porque ya las dos están por encima. Me quedaría, miren, la integral de AB de g de x más c de x menos la integral de AB de f de x más c de x. Y esto no es más que la integral de g de x más c menos f de x menos c. ¿Y qué pasa con estas c? Se eliminan. Y me quedaría simplemente la integral de AB de g de x menos f de x de x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo para calcular cuando unas sus imágenes negativas y las otras las imágenes positivas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si ahora tengo una función negativa? ¿Sí? Si f de x es negativa, sus imágenes. Ahora lo que hacemos es
Mira, para todo x elemento de AB, la integral de AB, pero ahora de 0 menos f de x. ¿Sí? De la función 0 menos mis imágenes de x. Entonces esto te va a quedar que esta área ahora es menos la integral de AB de f de x, negativa. ¿Sí? Pero lo que me indica este signo menos es que está por debajo del eje. ¿Sí? Esta área que está aquí. Entonces siempre nuestras áreas serán respecto de la curva con el eje X o respecto de una curva con otra curva. ¿Sí? Bien. Entonces eso como un recordatorio de lo que habrán visto en las clases de CD. Pues hagamos algunos ejemplos. A ver, dícese. Vamos a ponerle aquí. Encuentre el área. Encuentre el área acotada o encerrada por la curva y igual 6x menos x al cuadrado y el eje x. ¿Ya? Bien, entonces. A ver, entonces lo primero que debemos de saber es poder representar las curvas, ¿no? Poder graficarlas, poder encontrar los puntos de intersección. Y eso en cierto modo ya lo hicimos en derivadas, ¿se acuerdan? Voy a hacer aquí un bosquejo rapidito de cómo sería nuestra curva. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí y, x. Y nos da la función 6x menos x al cuadrado, parábola que se abre hacia abajo. El vértice sería menos b sobre 2a. Vamos a poner el vértice menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Entonces me quedaría que esto es menos b sobre 2a sería menos 6 sobre 2 por menos 1. ¿Sí? Y esto es 3, ¿no? Vamos a quitarle aquí, esto es 3. Y su imagen sería 6 por 3, 18, y 18 menos 9. 9, ¿no? Ahí, si no estoy mal. El vértice. Ahora, ubiquémosle por aquí, más o menos. 3 y 9. ¿Sí? Y esta es una parábola que se va a abrir hacia abajo. Pero yo no necesito, pues no necesito toda la parábola. Yo lo que necesito es la área que está encerrada entre esta curva y el eje de las X. ¿Sí? En el eje de X positivo. Entonces, hallemos los puntos de intersección. ¿Sí? Esto es vital para trabajar áreas. Los puntos de intersección. Entonces, ¿cómo hallo los puntos de intersección con el eje de las X? Pues cuando y es 0. Si y es 0, entonces tendría 0 es igual a 6x menos x al cuadrado. Y entonces tendría que 0 es igual a x por 6 menos x. Y por el teorema A por B igual a 0, x es igual a 0 o x es igual a 6. ¿Sí? Entonces por aquí tendría el 0 y simétricamente acá tendría el 6. O sea, nuestra curva va a ser algo así. Mira. Ahí y ahí. Está medio chueco, ¿no? Disculparán. Es un poquito complicadillo dibujarle aquí. Ya. Entonces lo que me piden es esto. Vamos a colorear así como en la escuelita. Esto me están pidiendo. Esta área. ¿Sale, vale? Esto nos pide. ¿Ya?
Ahora, esta es una función que está por encima del eje de las x. Sus imágenes son siempre positivas. Entonces bastaría con plantear lo siguiente, que el área es igual a la integral definida de f de x de x. ¿Pero quién es f de x? Pues esta es nuestra función f. Pero es la integral definida desde a hasta b. O sea, como es la intersección con el eje de las x, sería de 0 a 6, muchachos. ¿Sí? Entonces sería nuestra integral de 0 a 6 de nuestra función 6x menos x al cuadrado de x. ¿Sí? Repito. Quiero encontrar el área entre mi función 6x menos x al cuadrado y el eje de las x. ¿Sí? O sea, lo que acabo de pintar en amarillo. Mire. Pero va desde 0 a 6. Entonces yo empiezo haciendo como que fuese un barrido, ¿no? De aquí. Y empiezo a calcular todas estas áreas. Estos rectangulitos que aparecen aquí. Toditas, 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 toditas. Hasta acá. Y luego las sumaría todas, ¿no? Eso es lo que representa la integral definida. Entonces sería la integral definida de 0 a 6 de mi función. 6x menos x al cuadrado de x. Y pues esta integral es pan comido, ¿no? Integral, podemos hacer inclusive de una, ¿no? 6x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. De 0 a 6. Es un polinomio. Calculo. Sería 3 por 6 al cuadrado menos 6 al cubo sobre 3 menos 3 por 0 al cuadrado, voy a hacer explícito aquí, y 0 al cubo sobre 3. Ok, sabemos que eso nos da 0, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 36 por 3, ¿sí? 6 por 6, 36, 36, 6 por 6, 36 por 6. Vamos a dejarle 6 al cubo sobre 3, ¿sí? Y ya resuelvo esta operación. Déjenme ver cuánto me da esto. 72 dice que me da. Vamos a poner la que tenemos aquí. Dice que me da 108 menos 72. ¿Sí? Y esta resta sería 28 y 8, ¿no? 36. ¿Sí? Pero ahora, como ya estamos calculando el área, siempre es bueno poner las unidades. Unidades cuadradas. ¿Sí? O sea, el área amarilla que está aquí entre la curva y el eje X ha sido 36 unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas, preguntas. ¿No? A ver. Quiero que vean esto. Ya. A ver. Tengo mi función, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Nuestra función era 6x menos x al cuadrado. Ya. Entonces, mira, de 0 a 6. ¿Sí se está viendo? Sí, jefe. Ya, excelente. Entonces, lo que queremos es el área entre, ¿no? Entonces yo aquí le puedo poner integral entre, aquí, ahí está.
esta función f, ¿sí? Y veamos si me deja tomar esto, no. Entonces me toca introducir algo más. Y igual a 0. Ya, entonces miren, quiero esta área encerrada aquí, ¿no? Que ya habíamos hablado. Entonces vamos a ponerle integral entre esta función que es f, esto que es y, el extremo inferior que vendría siendo de 0 a 6. Veamos si me entiende. No, no me entendió. Ah, no, perdón, es que aquí me equivoqué, no es y. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Y no me deja modificarle. No me deja borrarle. Rayos. Ya no me deja hacer nada. Ahora vamos de nuevo. Ahí. Otra vez. Corrijo de nuevo. Ahora, nuestra función. 6x menos x al cuadrado. Ahí está. La otra. Y igual a 0. Ya, esta es la función g. Entonces vamos a decir integral entre, ¿sí?, la primera función f, la segunda función g, que vendría siendo y igual a 0, la función constante en 0, de 0 a 6. Ahí está. Y el área es 36, justamente lo que habíamos acá. ¿Sí? Entonces, es una de las opciones que nos da GeoGebra para poder calcular el área entre curvas. ¿Sí? Ahora, no es que el GeoGebra te saca solita el área, ¿no? O sea, previamente hay un entendimiento de tu parte de lo que es el área bajo la curva. ¿Sí? O sea, si no entiendes lo que es el área bajo la curva, cuáles son los límites y de dónde a dónde queremos el área, pues no tiene mucho sentido el hacer esto, ¿no? Entonces, mira, el GeoGebra nos puede ayudar en esa parte. Ya le puse aquí la gráfica. Vamos a subirle acá. ¿Sí? 36 unidades cuadradas. Hagamos otro. ¿Sí? Hagamos otro. Hagamos ahora áreas entre curvas, ¿les parece? Vamos a ponerle aquí. Encuentre el área entre las curvas que generan estas funciones, ¿no? Y igual a 1 menos x al cuadrado y, perdón, f de x 1 menos x al cuadrado y g de x igual a x menos 1. ¿Ya? Entonces, para tener una noción inicial de lo que está sucediendo aquí, necesitamos hacer un bosquejo, ¿cierto? Para saber cuál es positiva, cuál es negativa, cuál debo restar de cuál. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un bosquejo. Aunque el GeoGebra te lo da, pero tienes que aprender a hacer manualmente también. ¿Sí? A ver, entonces lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos de intersección. Puntos de intersección. ¿Sí? O sea, donde, en este caso ya no es con el eje de las X, mira.
ahora es el área entre las dos. O sea, yo necesito cuando f de x sea igual a g de x. Y digamos que las dos están definidas en todos los reales. Entonces, cuando 1 menos x al cuadrado es igual a x menos 1. Y esto es una ecuación. X al cuadrado más x menos 2, ¿no? Igual a 0. ¿Se puede factorar así facilito? Sí, ¿no? X más, x menos, dos números que multiplicados me den menos 2, sumados me den 1. 2 por menos 1. Y de aquí sería que x es igual a menos 2 o que x es igual a 1. ¿Sí? De ahí tendríamos los puntos de intersección. ¿Sí? Llamémosle a los puntos de intersección A y B. Entonces el punto A sería menos 2, algo, y el punto B sería 1, algo. ¿Cómo encuentro sus imágenes? Sustituyendo en cualquiera de las dos. ¿Sí? Mira, cuando x es menos 2, sería menos 2 al cuadrado 4, 1 menos 4 menos 3. Que sería lo mismo que sustituir acá. Y el otro 1 menos 1, que sería en 0. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nuestros puntos de intersección. Si aquí tenemos el 0, 0, menos 2, menos 3, estaría más o menos por acá, 2, 4, 6. Aquí, un punto de intersección. Y el otro punto de intersección estaría por acá, el 1, 0. Punto B. ¿Ya? Fíjate que la una función es x menos 1, que está facilito de dibujarle, ¿no? Entonces, para dibujar las funciones, g de x igual a x menos 1. Basta con dos puntos. Cuando x es 0 y cuando y es 0. Cuando x es 0, y es menos 1. Cuando y es 0, o sea, el g de x es 0, x es 1. Entonces pasará por el punto 0 menos 1, por aquí, y pasará por el punto 1, 0, 1x justo por acá. ¿Sí? O sea, nuestra función pasa por aquí. Se le hacía mano alzada nada más. ¿Ya? Y la cuadrática, que es 1 menos x al cuadrado, parábola que se abre hacia abajo, su vértice es 0, 1. ¿Sí? El vértice es 0, 1. Entonces tendríamos 0, 1 por aquí. ¿Sí? Y obviamente tendría que hacer esto en nuestra parábola. Pasar por el punto B y por el punto A. O sea, hacer esto. Ahí. ¿Sí? O sea, lo que nos están preguntando es de esta área, muchachos. El área entre las dos. ¿Sí? Porque este es un intervalo cerrado. Tú dirás, Inge, ¿por qué no veo esta área que está acá o esta área que está acá? Porque van a los infinitos. Las integrales definidas las calculamos en intervalos cerrados. Hay otras integrales que se llaman las integrales impropias, que esas no vamos a ver. Esas sí analizan esta idea, ¿no? Del infinito. Entonces yo necesito esta área. ¿Sí? Esa área es la que vamos a calcular. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo vimos de acá arriba, ¿no? Mira. F de x menos g de x. O g de x menos f de x, de acuerdo a cuál sea el caso. Esta función, la voy a resaltar en verde, ¿sí? Que es la lineal. Este es g y este es f. Pregunta para todos. Si yo quiero calcular el área y vendría siendo mi integral, nota, de menos 2 a 0, ¿no? A ver, déjenme ver, ¿de dónde sería?
de menos 2 a 1, perdón. Sí, porque aquí este puntito es el 1, 0. ¿Sí? Sería de f de x menos g de x o de g de x menos f de x. Repito la pregunta. Para calcular el área, el de la integral definida de menos 2 a 1, ¿sí? De menos 2 a 1. ¿Es la integral de f de x menos g de x o de g de x menos f de x? F de X menos C de X. Muy bien. ¿Sí? Siempre el de imágenes mayores, ¿no? F de x menos g de x. O sea, la integral de menos 2 a 1 de f de x, que es 1 menos x al cuadrado, menos g de x, que es x menos 1 de x. Y desarrollo esto, mira, es la integral de un polinomio. Sería menos x al cuadrado, menos x, más 2, ¿no? A ver, 1 menos x, más 2 de x. Y esto se puede integrar facilito por la linealidad, ¿no? Vamos a hacerle de una sola. Me quedaría menos x al cubo sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2, más 2x. Integral de menos 2 a 1. Aplico mi teorema fundamental. El segundo sería menos 1 al cubo sobre 3, menos 1 al cuadrado sobre 2, más 2 por 1, menos menos 2 al cubo sobre 3, menos 2 al cuadrado sobre 2, más 2 por menos 2. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, muchísimo cuidado. Me quedaría menos 1/3, menos 1/2, más 2, menos. Esto sería 8/3, 4/2, que es 2, menos 2, y esto sería menos 4. Entonces vamos a ver qué nos va quedando. Menos 1/3, menos 1/2, más 2, menos 8/3, más 2, más 4. ¿Sí? Voy a sumar los enteros primero. 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8. Menos 1/3, menos 8/3 sería menos 9/3, y menos 9/3 es menos 3, y esto menos 1/2. 8 menos 3 es 5, pero 5 es 10 medios, y 10 medios menos 1/2 sería 9 medios. ¿Sí? 9 medios unidades cuadradas, lo que es lo mismo 4.5, ¿no? Y ya, hemos encontrado el área entre las curvas. ¿Estamos? Preguntitas, chicas, chicos. ¿Me puede repetir, por favor, por qué era f de x menos g de x? Ya, porque para yo calcular el área entre curvas, ¿sí? Siempre es la integral, perdón, siempre es la integral de la función cuyas imágenes son mayores que las imágenes de la otra función que son menores. Aquí mira, si yo quisiera calcular esta área que está aquí en azul, le voy a rayar otra vez, aquí, ¿sí? Tomaré un rectangulito, ¿no? Hasta la función g, pero luego le quitaré el rectangulito verde claro de la función f. Entonces toda esta área del rectángulo verde, verde oscuro, quitado el área del rectángulo verde claro, me quedaría esto que está aquí. ¿Sale?
Entonces, por eso es la integral definida de g de x menos de f de x. En nuestro caso, mira, vámonos acá. Si yo quiero calcular el área que está aquí, tendría que de f de x, que es la que sus imágenes son mayores, restarles las de g en color verde. ¿Sí? Tú dirás, pero en g está en la parte positiva y negativa. Es que esto yo puedo trasladarle acá arriba, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, si ves, para calcular esta área que está aquí, lo que necesitamos hacer es calcular toda esta área que está acá y luego restarle el área verde claro que está aquí. ¿Sí le ves? Entonces, por eso es f de Sí, x menos g. Ajá. Entonces, siempre debo fijarme en eso. ¿Quién está? ¿Quién, sus imágenes, cuáles son mayores que cuáles? ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿No? Miren, vámonos acá. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner nuestras dos funciones. 1 menos x al cuadrado. La una. Y la otra función era x menos 1. GeoGebra te permite hacer maravillas, ¿no? O sea, una de ellas es la intersección. Entonces, mira, aquí tengo mis dos puntos A y B que son las intersecciones. Menos 2, menos 3 y 1, 0 que ya encontramos. ¿Sí? Entonces yo necesito esta área que está aquí. Entonces lo puedo encontrar fácilmente con este comando, pero previamente debo entender yo de qué se trata, ¿no? ¿Sí? El integral entre. ¿Qué función? Las de imágenes mayores, la azul, que es mi función h. La otra función, que vendría la que está abajo, que es mi función p. Y los extremos, de menos 2 a 1. ¿Sí? Esta es el área. 4.5. 9 medios. ¿Sí? Entonces, ahorita yo les estoy dando un gran poder, ¿no? Enseñándoles esto en GeoGebra. Pero, como dice el sabio tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, en el GeoGebra ustedes pueden sacar cualquier cosa, pero deben entender lo que están haciendo. ¿Sí? Estamos sacando el área entre las dos curvas. Estamos contando, ¿no es cierto?, todos esos rectangulitos que se están formando. ¿Sale, vale? Preguntas, chicos. ¿No? Bueno, sigamos avanzando hasta donde nos dé el tiempo. Luego podríamos continuar la siguiente clase. Miren, dice otro ejercicio, dice encuentre el área entre las curvas y me dan así,
x igual a 3 menos y al cuadrado y y es igual a x menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo proceder aquí? Misma situación, ¿ya? Tenemos que representar esto de tal manera que entendamos lo que está sucediendo en el plano, en las curvas. O sea, son funciones lineales y son funciones cuadráticas, o a lo mucho raíces cuadradas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar aquellos puntos de intersección primeramente. ¿Sí? Vamos con los puntos de intersección. Ahora, observa la primera que dice x es igual. Entonces, primerito lo que debería hacer es a este y al cuadrado. Sé que es 3 menos x, ¿sí? Pero el valor absoluto de y es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x, ¿sí? Si x es menor o igual que 3, ¿no? ¿Estamos? Y yo de aquí puedo sacar dos situaciones, que la primera sería que y es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x, ¿sí? Acá abajo. Si y es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 3 por la definición de valor absoluto, y la otra es que y es igual a menos la raíz cuadrada de 3 menos x si y es menor a 0 y x es menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, esta función y yo tengo que analizarle en dos escenarios, ¿sí? Porque y cuadrado igual a 3 menos x no es una función, ¿no? Esto luego lo vamos a ver que es algo así. Y esto no es una función, esto no es la gráfica de una función. Si trazas una línea eh, paralela al eje de las y, corta en 2 puntos, no es función. ¿Sí? Entonces nos toca analizar en dos escenarios. Primer escenario, ¿sí? Primer escenario. Para que me entiendan mejor lo que está pasando, pues vámonos acá, ¿ya? Miren. X es igual a 3 menos y al cuadrado. No quiero escribir. Vamos acá. X es igual a 3 menos y al cuadrado. Ahí. Miren esto. O sea, esto no es una función. No sé por qué me rellenó, pero esto no es una función. Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar la curva que está arriba y luego tomar la curva que está acá abajo. ¿Sí? Primero la de arriba y luego la de abajo. ¿Sí? Que son los despejes respectivos que hicimos. Miren, la raíz cuadrada de 3 menos x, la primera, esa sí es una función. Y luego la segunda, ¿no? La raíz cuadrada de 3 menos x. Luego esa. ¿Sí? Entonces hay que analizarle por partes. Vámonos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la parte 1, diríamos, ¿no? Para encontrar los puntos de intersección, x menos 1 igual a la raíz cuadrada de 3 menos x. Y en la parte 2, x menos 1 igual a menos la raíz cuadrada de 3 menos x. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, quisiera que me ayuden pues, con cuáles son los puntos de intersección, ¿no? De aquí va a aparecer un punto A y acá va a aparecer un punto B. A ver, ¿el GeoGebra me deja sacar esos puntos? Claro que sí. Pero
Hay que hacerlo, muchachos. Sí, hay que saber de dónde vienen las cosas. ¿Sí? Entonces, porfa, para la clase de la siguiente semana, necesito estos 2 puntos. ¿Ya? Entonces van a trabajar en eso, sacar esos 2 puntos ahí. Y a partir de ello, planteamos la integral definida y calculamos. ¿Sí? Va a diferir el cálculo de lo que hicimos anteriormente, porque ahora vamos a tener que sumar las integrales. ¿Sí? Entonces, eso es. La próxima semana le terminamos este ejercicio. Por favor, encuentren los puntos de intersección y pues nos estaríamos viendo el siguiente día martes. ¿Sí? Haríamos más ejercicios y luego ya, yo creo que un ejercicio de longitud de curva, porque como les digo, es una fórmula nada más. Y la última clase, que son 2 horas, como el día de hoy, pues haríamos volúmenes de revolución. ¿Sí? También veríamos áreas con paramétricas y con polares. Eso es bonito, porque se forman unos pétalos y unas rosas y así. Buenas. Nos estamos viendo, chicas, chicos. No se olvidarán las tareas y el Khan Academy. Una bonita tarde. Gracias, ingeniero. Que tenga buena tarde. Gracias. Chao.